Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en esta hermosa mañana. Y con la ayuda del glorioso Espíritu Santo trataremos de continuar con el estudio que llevamos acá en Iglesia Benecer. Y para ello vamos al capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 6 al 11. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo sigue relatando su conversión. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 6 al 11, la bendita y gloriosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios, dice de la manera siguiente: Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Padre eterno, gracias por este hermoso privilegio, bendito Padre, que compartir tu palabra, y esperamos que tú pongas un espíritu de entendimiento, discernimiento en nosotros para entenderla y comprenderla, Padre eterno, y que pongas palabra en mi boca, bendito Padre, y que hable lo que tú tienes que tu pueblo que quiere escuchar, Padre eterno. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, y toma el control de este lugar, Padre eterno, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. El apóstol Pablo sigue en la defensa, pero en su defensa está llevando a cabo y relatando su conversión de la manera como él vino a los pies de Cristo. Ese relato que hace el apóstol Pablo de su conversión. Y qué lindo y maravilloso es que usted y yo relatemos esa experiencia que hemos tenido en la conversión que Cristo ha hecho en nosotros. Y cada vez que nosotros hablamos y deberíamos de hacerlo de esta manera que el apóstol Pablo está haciéndolo. Porque él no está refutando, él no está diciéndoles por qué me apresan, por qué estoy aquí, por qué lo hicieron. No, él está aprovechando el momento, está aprovechando el tiempo para expresar el motivo de la salvación, el motivo de su arrepentimiento, y cómo el Señor Todopoderoso lo alcanza para que viniese a los pies de Cristo. Y eso debería ser en cada uno de nosotros el relato de esa conversión, de cómo Cristo ha alcanzado y de qué manera el Señor nos ha alcanzado, porque tenemos un Dios multiforme, de multimaneras. El Señor nos ha alcanzado a cada uno de nosotros de diferente manera, porque tenemos diferentes testimonios, porque no creo que coincidamos con los testimonios acá acerca de la conversión, acerca cómo Cristo nos ha alcanzado, o cómo nos alcanzó, o cómo es que venimos a los pies de Cristo, o cómo fue que el Señor nos encontró. Él tiene multimaneras, multiforme de manera de actuar en cuanto a la conversión. Algunos vinieron por algún canto de algún X y Y cantante, algunos por un sermón, algunos vienen por que el hijo, mandaron al hijo primero a la iglesia del niño, ahí le dieron clase y el maestro les dio un apunte y ese apunte tocó el corazón. Otros vinieron porque el
Señor les habló, otros porque vieron una visión total diferente manera, que el Señor nos ha alcanzado de diferente manera, y la manera como el Señor alcanza al apóstol Pablo es única, porque recuerde que el apóstol Pablo se deleitaba de ser un fariseo de raíz, un fariseo de huesos colorados, y entonces para él tenía que ser una conversión, o para el encuentro con él tenía que ser algo así duro, drástico, como él era drástico, porque acuérdense que el apóstol Pablo pedía cartas, acuérdense que el apóstol Pablo iba con las autoridades a pedir cartas para poder seguir a la iglesia del Señor, para poder seguir allá y ver donde había un culto, donde había una sinagoga, donde estaba la iglesia, y apresar a los líderes, apresar a los evangélicos y llevarlos a las autoridades. Y entonces el Señor tenía que usar algo también así fuerte, y la conversión de él, dice la palabra del Señor, que fue a mediodía. El Señor, el apóstol sigue ese relato, y lo que destaca en este relato es la afirmación que hace el apóstol Pablo, que él argumenta que fue un encuentro personal el que tuvo con el Todopoderoso, y que eso le hizo cambiar su vida. Yo no sé cuántos de acá han tenido esa experiencia de tener el encuentro personal con el Señor, pero un encuentro genuino, un encuentro de corazón, para decir: hoy soy cristiano, para decir: hoy soy salvo, hoy me encuentro perdonado de mis pecados. Y el apóstol Pablo eso es lo que quería hacer, lo que quería dar a entender, y él está afirmando que había sido ese encuentro personal con su Todopoderoso, con su Dios, con el Cristo glorificado. El apóstol Pablo está describiendo exactamente los hechos de su conversión y el relato que está haciendo, porque él está relatando ahí en el versículo 6 que fue a mediodía. Y algunos de nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué a mediodía la gran luz que había? ¿Por qué no fue de noche? ¿Por qué no fue de madrugada? A mediodía. Recuerden que el apóstol Pablo era estudiado. Recuerden que el apóstol Pablo estuvo a los pies de grandes maestros, educado con grandes maestros, a los pies de ellos. Él sabía, él podía argumentar cualquier situación, si hubiese sido ese encuentro de la luz radiante en la noche o a medianoche, pero fue a mediodía. El asunto es de que si hubiese sido en la noche, cualquier argumento meteorológico lo hubieran metido, es decir, un meteorito, es decir, una estrella, es decir, un relámpago, qué sé yo, lo hubieran argumentado y hubieran dicho: no, es lo que creemos porque está de noche, muchas luces, pero fue a mediodía. Algunos comentaristas dicen que esa luz radiante opacó los rayos del astro sol. Aleluya. Qué tan inmensa era esa luz que impactó la vida del apóstol Pablo, que a tal grado que lo deja ciego, y esa ceguera lo mantuvo sobre 3 días de la misma manera. Y esa luz radiante también, esa luz un día a usted y a mí nos ha alcanzado, y ahora gozamos de la luz, de esa luz resplandeciente que hay en nuestra vida. Y esa luz es la luz de nuestro Señor Todopoderoso, mi Salvador Jesucristo. Aleluya. Al mediodía, y los hombres que estaban con él escucharon la voz, escucharon lo que había con él, vieron la luz, pero tuvieron temor por la luz, y dice que escucharon la voz, pero no la entendieron, como el apóstol Pablo sí la entendió. Ellos no la entendieron, pero se llenó de temor sus corazones.
Claro que se llenó de temor porque no podían entender las palabras. Lo relata el versículo 9. Y dice que la luz fue la causa de la ceguera del apóstol Pablo, como dije hace un momento. Y es que el apóstol Pablo, como dije también al inicio, el apóstol Pablo estaba relatando su vida anterior. Estaba relatando lo que él era antes de este encuentro con esta luz radiante, brillante. Estaba hablando de lo que él era, de perseguidor de la iglesia. Él estaba hablando que era uno de los que llevaban y a tal grado que les dice también que él guardaba la ropa de los que habían matado a Esteban. Y los está relatando, lo está diciendo, se lo está diciendo ahí a estos líderes religiosos y a las autoridades. Y se está refiriendo que él tenía una herencia personal de la cual él se gloriaba, porque él se gloriaba de ser fariseo, perseguidor de la iglesia. Él lo hacía, sacaba pecho y decía que él seguía la iglesia y que pedía cartas para matar, para llevar y apresar a los líderes de la iglesia y poder llevarlos ahí ante el concilio y que hicieran el concilio con lo que tenía que hacer con ellos. Él era un hombre también orgulloso y celoso de la ley, creyendo que de esta manera agradaba a Dios. Y de la manera también que muchas personas también hoy en día, pensando que quitando y haciendo esto van a agradar a Dios. Y no es así, sino que es agradar a Dios, es obedecer su palabra y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder nosotros tener acceso a la patria celestial, alcanzar la salvación. Él se sentía orgulloso de todo ello. Y es que él había contado la conversión a Cristo, la cual se centraba en esa luz tan brillante, tan linda, que lo dejó ciego, creyendo de que esta situación de la luz, algunos comentaristas dicen que el apóstol Pablo, por la vida anterior que había tenido y ahora con este encuentro y entonces la ceguera que había tenido a causa de ver la luz, dice que le estaba diciendo que él tenía un pasado, que él tenía algo anterior, pero que si él en ese momento era totalmente cambiado en ese momento y que el Señor en esa vida ya no se iba a acordar, ya no iba a hacer nada, sino que de esto en adelante era el siervo del Todopoderoso. Aleluya. Y todos nosotros tenemos un antes y un después también en nuestra vida. Lo que éramos antes, borrachines, drogos, prostitutos. ¿Qué más le podemos agregar a la lista? Agréguela. Todo lo teníamos. ¿Y qué nos frenaba? Absolutamente nada nos frenaba. Pero el día de hoy nos frena el glorioso Espíritu Santo para no hacer y volver a hacer lo que hacíamos antes. Aleluya. Y es que el cristiano no tiene una explicación de la conducta que la misma experiencia de su conversión. Usted y yo tenemos una experiencia en este encuentro maravilloso con el Padre Celestial. Tenemos una experiencia maravillosa, la que hemos obtenido con nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno lo tenemos. Y el verdadero arrepentimiento tiene características que tienen que ser reconocidas y son reconocidas y tendrían que ser reconocidas en el cristiano. No hay amén. El verdadero arrepentimiento tiene características que deberían y tendrían que suceder así, de esta manera. Características que las puedan reconocer el mundo, donde usted ha sido apartado, donde usted ha sido separado para la alabanza del nombre del Todopoderoso. Porque para eso nos ha separado del montón el Señor. Para eso
eso nos ha separado del mundo para venir a alabar y glorificar su santo y bendito nombre. No nos ha llamado para estar en la iglesia aplaudiendo, levantando manos y al rato estar en la 2001. No nos ha llamado para estar aquí aplaudiendo y al rato estamos viendo a la otra después de la esposa. No nos ha llamado para eso el Señor. Nos ha llamado para la alabanza y nos ha separado para la gloria de Él y para estar bien ante los ojos del Señor y haciendo las cosas agradables ante los ojos del Padre Todopoderoso. No haciendo lo que hacíamos antes en el viejo vivir. Había caído prisionero. Estaba con los soldados romanos. Ante la nación de él, ante la gente de él. Habló en la lengua del pueblo de él. Y a pesar de estar muy golpeado, el apóstol Pablo quiso aprovechar esta última oportunidad para dirigirse a su pueblo amado, pero para dirigirse no como venganza, sino para relatarle al pueblo la manera de cómo el Dios Todopoderoso lo había alcanzado y de cómo había sido su conversión ante el Todopoderoso. Y ese es el relato que él está dando. Y es el relato que él le está dando a todo, al pueblo y a todas las autoridades que estaban en ese momento. Y esto lo quiso aprovechar el apóstol Pablo. Pero, ¿qué sucede con nosotros? En lugar de aprovechar el momento para pasar este bendito y glorioso evangelio, vamos con el compadre o con la comadre. Vamos con el compadre. Mañana juegan las Chivas, compadre, a ver si se arma una carnita y ahí venimos a ver el partido. Cuando está la comadre, llega y empieza a decirle cuál es el último capítulo de la telenovela. Y no aprovecha el momento para decirle a la comadre, ¿sabe qué? Tengo una reunión en mi casa, la invito el jueves, la invito el martes, la invito el sábado, la invito para que se empape de lo que es la palabra del Señor y ya no hablemos más de las novelas. Pero nosotros vamos a eso, al chisme. Nos encanta. Nos encanta el desfiambre y nadie nos saca de ahí, en lugar de aprovechar el tiempo, de pasar las buenas nuevas, de que vengan y que procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo estaba aprovechando la oportunidad, ese momento tan valioso que tenía el apóstol Pablo ante todo el pueblo, de decirle y de explicarle la manera como Cristo lo había alcanzado y de lo que él era antes, de perseguidor y que mataba a todos los cristianos. Él se gloriaba de eso. Ahora les está diciendo, pero vino una luz brillante, una luz que no tengo explicación de la manera que vino a mi cuerpo, de la manera que vino a mi vida. Esa luz, yo quiero que ustedes sean partícipes de esa luz. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Él estaba aprovechando su tiempo. A pesar de que él estaba golpeado, a pesar de todo lo que él estaba sufriendo, eso no lo amedrentó, no escatimó el esfuerzo del apóstol de hablar de las maravillas del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, alabado es el nombre del Señor. Él no quería desquitarse por lo que estaba sucediendo, no quería venganza. Él anhelaba en lo más profundo de su corazón. Él tenía en lo más profundo de su ser pasar este bendito y santo mensaje del evangelio, que solamente la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo, que solamente la sangre del Cordero tiene poder para perdonar pecados, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay vida eterna, que solamente en Cristo hay un cambio de vida, que solamente en Cristo podemos ser regenerados. Y ese era el mensaje que había en lo más profundo del apóstol Pablo. ¿Qué hay en vuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? Está ese anhelo también ferviente en nuestro corazón de hablar del bendito evangelio.
hay ese deseo ferviente en nuestro corazón de seguir proclamando a los cuatro vientos el mensaje que solamente en Cristo hay salvación a nuestras almas, que solamente en Cristo hay perdón de pecados. No se goza, debería de gozarse, decir: aquí estoy al pie del cañón para seguir predicando, para seguir hablando de las buenas nuevas. El apóstol pide permiso para dirigirse al pueblo. Comenzó a hablar en lengua de ellos. Y esta defensa no era una alegación de lo que habían hecho en contra de él o lo que él hacía en Jerusalén, sino el relato de lo que había ocurrido en la vida de él. Imagínense cuánto ejemplo nos ha dado el apóstol Pablo. Lo que ocurrió en la vida de él. La incógnita. Usted también habla de lo que ocurrió en su vida con ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. El borrachín, el drogo y el prostituto, él se goza. A él no hay necesidad de sacarle el amén y el gloria a Dios, porque sabe de dónde Dios nos ha sacado, de lo más profundo del alcoholismo, que nos quedábamos tirados, nos quedábamos con ese mosquero en la boca, vomitados del 1 y del 2, y teníamos ahí a nuestro alrededor un montón de animales, y por eso nos gozamos en el Señor, y por eso yo no tengo necesidad que me digan decir: dígame un gloria a Dios, dígame un amén. No tengo necesidad, porque en mi corazón está en lo más profundo el agradecimiento al Padre, porque Él me sacó, me rescató de lo más vil, de la profundidad del alcoholismo. Y por eso hoy le doy gloria a Dios por el cambio de vida que ha hecho en mí. Era la conversión del apóstol Pablo. Él decía: yo maté, yo hice esto y esto y esto con los líderes religiosos, a los cristianos yo los metí acá. Se gozaba en decir: ahora no, ahora está gozándose porque tiene tiempo, está aprovechando el momento para pasar el mensaje de salvación a estas personas que lo tenían ahí. Como no tenían, ellos no conocían de Cristo, ellos no conocían de la palabra del Señor. El apóstol Pablo está aprovechando este momento para hacer llegar el bendito plan de salvación a toda esta gente. Aleluya. Todo esto tiene una explicación, que un cristiano debe buscar en su experiencia espiritual mucho a nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos necesidad de buscar al Señor. Tenemos necesidad de vivir y estar en esa plena comunión con Él. Tenemos esa necesidad. Dije hace un momento que en toda conversión del hombre no van a haber dos conversiones iguales, porque los medios y los momentos que Dios ha usado en cada uno de nosotros han sido diferentes. Los medios y los métodos usados por el Padre Celestial en cada uno de nosotros, y aún los que estamos aquí en la iglesia de Benecer, han sido diferentes, y hemos venido de diferente manera a los pies de Cristo. El Señor nos ha alcanzado, algunos de una manera, a otros de otra manera. Los medios han sido diferentes. Ese arrepentimiento ha sido único para cada elegido. Sin embargo, detrás de todas estas particularidades y de cada experiencia que se encuentra en cada uno de nosotros y que permanecen en nosotros, son y deberían ser fáciles de identificar. Por eso es de que nuestro testimonio habla mucho más que las palabras. Nuestro testimonio habla mucho más que las palabras. Y muchas veces no tenemos ni necesidad de abrir nuestra linda boquita con nuestros vecinos, sino que nuestro testimonio dice muchas cosas. Y nuestro testimonio habla
del cambio que Cristo ha generado en nosotros. Una conversión como pocas la del apóstol Pablo. Pero a pesar de esa singularidad, siempre podemos descubrir que en ella hay elementos que norman todo un nuevo nacimiento y que deben ser la medida para que cada uno de nosotros nos enseñemos en esa experiencia personal y genuina que hemos tenido con el Señor. Que nos enseñemos a través de la experiencia que hemos tenido con el Padre Celestial, de esa conversión que Él ha hecho en nosotros. Y el apóstol Pablo nos está exhortando y nos está dando el ejemplo para hacer lo mismo, aprovechar el tiempo y decirle al mundo de qué manera el Señor nos ha alcanzado. Y de la misma manera que nos alcanzó a nosotros, puede alcanzar al amigo y a la amiga. Porque en Cristo no hay excepción de personas. En Cristo no hay excepción de personas. Lo que cambió a Pablo, los versículos 6 al 10, que ya lo hemos leído de esta porción, encontramos en ella el relato de esa conversión que el apóstol Pablo tuvo con mi Señor Jesucristo. El cambio que ha tenido él ha sido dramático en su vida, y fue porque el Señor mismo le mostró que el apóstol Pablo estaba dando coces contra el aguijón, y el mismo Señor se encargó de ello. Y muchas veces también nosotros, independientemente de lo que hayamos hecho en el viejo vivir, habemos personas que interferíamos los servicios en las iglesias, tirábamos piedras a las láminas para querer acallar al pastor, al evangelista. Porque cuando el pastor dice esto, me transporto también allá en aquellos tiempos cuando atrás de mi casa había una iglesia, pero yo estaba en el fango del alcoholismo y no me gustaba escucharlos, mucho menos que me dijeran que yo era un gran borracho. No me gustaba que me dijeran que era un empedernido alcohólico. Y no me gustaba, peor, cuando aquellas ancianas llegaron y me dijeron: hijo del diablo, si no te arrepentís vas a ir a entrar al infierno. Peor, fue el evangelio que me pasaron a mí de amor, que si no me arrepentía iba a ir a arder al propio infierno. Y tenía razón las hermanitas. Dios así las usó, gloria a Dios. Hoy lo entiendo. Para ustedes puede ser: ay, esas hermanitas están, mi educación. No, si al Padre de la gloria le plació usar ese léxico de las hermanitas, gloria a Dios, porque hoy estoy dando testimonio de lo que estas ancianas hicieron con este servidor. Y le doy gracias al Señor, porque cada vez que llevaba una botella a la boca, la mano me temblaba y escuchaba aquellas palabras que me decían que me iba a ir a arder al infierno. Cuando llevaba un gramo de coca también metida a la nariz, yo también pensaba que en aquellas palabras que me habían dicho las ancianas. No sé cuál es su situación acá, o puede ser que en medio nuestro hayan amigos que están pasando por algo similar. Yo le invito a que venga a los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene el poder. Así como cambió mi vida, así puede cambiar la suya. Aleluya. Y de esta manera no se puede ir a ninguna parte, porque imagínense, cuando yo tiraba piedras a las láminas, porque allá los techos no eran así como acá, ¿verdad? Allá eran allá le decimos de paja, le decimos nosotros, pero era de algo de caña, los techos, otros de lámina, donde había más dinero de lámina, otros de teja, y para interferir agarrábamos las piedras y las tirábamos a la lámina, y el pastor o el evangelista más recio hablaba,
y no se le podía opacar el mensaje, porque el Señor no quería interferencias. Y el mensaje se tenía que llegar a la persona, tenía que llegar a las almas el mensaje. Aleluya. Así que el apóstol Pablo cayó rendido ante Dios y no pudo pronunciar más. ¿Qué haré, Señor? Aleluya. Cayó rendido a los pies de Dios y lo único que pudo expresar es: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Esa expresión la puede dar usted, o la hizo usted, o la quiere dar, o la puede dar. ¿Qué haré, Señor? Y fue ahí donde la vida del apóstol adquiere un nuevo destino. De ahí en adelante abandonó totalmente el judaísmo, no porque él fuera ignorante del judaísmo, sino porque él conocía el judaísmo perfectamente. Pero a partir de ahí, de este encuentro, dejó su vida vieja para comenzar su vida nueva. Y de aquí creo que él, el Espíritu Santo lo inspira cuando él escribe: de modo que si alguno en Cristo Jesús está, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es con cada uno de nosotros también, hermano y hermana. La vida vieja pasó. Hoy en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Es el nuevo vivir, el nuevo amanecer en nuestra vida. El viejo quedó atrás, hay que dejarlo totalmente, porque de aquí en adelante todo es nuevo en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol dejó su vida vieja, dejó el judaísmo y ahora se encamina a tener esa experiencia por el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque ese encuentro que se tiene con Jesucristo es mucho más alto, mucho más que mejor que todas las tradiciones religiosas. Y ese encuentro con Jesús es mucho más alto que todas las costumbres que podamos tener. Porque ese encuentro con la conversión de mi Señor Jesucristo nos marca nuestra vida para ser diferentes en este caminar del bendito y glorioso Evangelio. Esa es la marca que tenemos ya de diferentes ya en Cristo Jesús. Que somos diferentes en Cristo Jesús. Aleluya. Alabamos y glorificamos el bendito nombre del Señor. Amén. Ahora, quisiera hacer estas preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es nuestra actitud hoy como cristianos? ¿Cómo estamos ante el Señor? ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué rol tomamos en nuestra vida? ¿Estamos aprovechando el tiempo para poder pasar el mensaje? ¿O nos hemos quedado solo calentando las bancas, iba a decir, pero aquí son sillas? ¿Solo nos hemos quedado calentando sillas? ¿O somos de aquellos que nos ponemos como comando salir a predicar este glorioso evangelio? ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud que ha tomado? ¿Cuál es nuestra actitud tomada ante el Señor Jesús? Hemos sido quebrantados al igual que el apóstol Pablo en nuestra conversión, en nuestro nuevo orden de vivir. Hemos sido al igual que el apóstol Pablo, hemos sido al igual que él, quebrantados por esa conversión y por ese encuentro en nuestro Señor Jesucristo. Usted tendrá la respuesta. ¿Le hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas? ¿O se antepone mi carro? ¿O se antepone mi casa? ¿O se antepone mi hijo? ¿O se antepone mi esposo? ¿Qué es lo que se antepone? ¿Tiene al Señor Jesucristo como su Señor en su vida?
o hay algo que está anteponiéndose a su vida, yo le invito esta mañana a que sea Cristo el que tenga el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, reine como Señor de señores. Al igual que el apóstol Pablo, le hemos entregado el trono de nuestro corazón al Señor. Al igual que el apóstol Pablo, le hemos entregado este trono del corazón a mi Señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está nuestra situación? Y sería la respuesta que usted tendría que dar. ¿Le hemos entregado el trono entonces de nuestro corazón? Es fácil recibir a Cristo como Creador, como nuestro Salvador, como Sanador, pero qué difícil someternos a Él. Qué difícil someternos a Él, porque es dejar de hacer todo lo que allá ofrece, el mundo ofrece. Y ante todas esas ofertas hay que tener el valor y la madurez cristiana para decir no a todas estas situaciones y apartarnos, porque el Señor nos ha apartado para la gloria de Él. Qué difícil es, pero esto último es necesario experimentarlo en un quebrantamiento sincero. Tiene que haber ese quebrantamiento en nuestro corazón y en nuestra vida para someternos a Cristo. Y ese quebrantamiento debe ser la base, y eso se origina en una entrega total de nuestras vidas al Señor. Que el Señor rompa la dureza de todo orgullo humano. Que el Señor rompa con la dureza de todo orgullo de corazón que tenemos como humanos y que tenemos como personas, el orgullo que no nos deja servir con mayor libertad al Señor, y que tenga misericordia de nosotros. Y que tenga misericordia el Señor de nosotros, y mucho más misericordia en nuestra conversión, y misericordia para seguir hablando de este poderoso y bendito evangelio a todo aquel sediento y que necesita de la palabra del Señor. Si en medio nuestro hay alguien que no tiene a Cristo y quiere venir a los pies de Él, este es el momento. Mi pastor está acá, Él pasará, y si usted quiere venir a los pies de Cristo, venga y que mi pastor ore por usted. Que Dios me les bendiga, pueblo del Señor, y nos vemos en una próxima oportunidad, y mi pastor con nosotros. Digan gloria a Dios, hermanos, pues. No hay que agregarle más a esa palabra. Todo encuentro que hemos tenido con Jesucristo ha sido un encuentro sobrenatural. De otra manera no se explicaría el cambio obrado en nuestras vidas. Porque todos nosotros, la gran mayoría, éramos opositores del Evangelio. Éramos opuestos al Evangelio. Entonces, para que hubiese un cambio como el que ha ocurrido, es que tuvo que haber algo sobrenatural que ocurrió en nuestras vidas. Lo mismo que Pablo. Por eso Pablo habla y dice: yo era un tremendo perseguidor, yo era esto. Entonces, y le dice: bueno, ¿y cómo que ahora eres defensor? ¿Cómo? A ver. Y es lo que Pablo está haciendo. Quiero explicarles qué fue lo que pasó, quiero explicarles qué fue lo que sucedió para que se diera ese cambio en mi vida. Así que vamos entonces a recoger una ofrenda voluntaria para ayudar al ministerio de Arodi. Y en la tarde, no sé si va a estar con nosotros, pero si no, pues ya disfrutamos de esos cantos hermosos, maravillosos. Y en la tarde seguimos con nuestros temas que tenemos pendientes. Viene el culto de las 10, y que el Señor pueda bendecirlos a cada uno. Volvemos a preguntar: si alguna persona no tiene al Señor, o alguien quiere reconciliar con Dios, esa vida de afuera no ofrece absolutamente nada bueno. Solo Cristo puede proporcionar la felicidad y la alegría y la paz que tanto necesitamos. Hay angustia en el mundo, hay nerviosismo terrible. Lo que está pasando y lo que viene hoy es tremendo. Ahorita, con lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia, con abolir la ley del aborto, con abolir esa ley, ahora cada estado va a poder hacerlo. Las clínicas ya no van a tener soporte económico de nuestras taxas para estar haciendo esa maldad. Eso es aplaudible, es aplaudible.
Imagínense, ustedes no lo saben, probablemente o probablemente sí, pero nosotros le estamos pagando a los transgéneros para que se cambien el sexo. ¿Cómo es posible eso? Que trabajen esos animales. Que si quieren cambiar de sexo, que trabajen. Pero ¿por qué nosotros tenemos que pagar los abortos y las operaciones esas? No, por favor, no. Hay tanta gente que hay que ganar para Cristo y ese dinero mejor tendría que ir a las misiones, al África, yo no sé a dónde, para que las personas... Bueno, el punto está que ahora ya uno de los jueces de la Corte Suprema también dijo que van ahora en contra de la ley del matrimonio homosexual. Entonces, así que la pelea, pero eso va a ser una pelea. Ahora ya hay pelea terrible. Porque ese mundo terrible tiene de su mano la televisión, tiene de su mano la prensa, tiene de su mano Facebook, tiene de su mano TikTok, tiene de su mano toditas las plataformas están a favor del aborto, de tal manera que si en un momento uno dice algo en Facebook, TikTok, inmediatamente te cancelan, porque nadie puede tocarlo, son intocables, según ellos, son intocables. Pero si eso se logra dar, este país se va a dar una revuelta, una revolución tremenda, pero hay que hacerlo. Eso indica que el Señor está haciendo valer su palabra en la mente de algunos. Que Dios me lo bendiga, nos vemos en la tarde. Bendiciones a todos.